Bienvenidos a La Cara Oculta de, en la versión podcast, dirigido por Richard Stein, o si me queréis llamar mejor, Antonio S. Jiménez, colaborador de La Cara Oculta de y guía turístico en Ruta Misteriosa, aparte de escritor de varios libros, como por ejemplo San Fernando Paranormal o bien Enigmas en la provincia de Cádiz. Llevo ya mucho tiempo dedicándome al misterio. También he realizado otro tipo de podcast, como puede ser Richardcast, o bien colaboraciones en radio, como por ejemplo mis colaboraciones en La Isla de Par en Par, de Santi Muñoz en Radio La Isla. Así que no me coge de nuevo este espacio que me otorga La Cara Oculta de. Va a ser un espacio más personal, más íntimo, donde realice reflexiones sobre el mundo del misterio, o incluso hablemos de ciertos elementos que podrían ser considerados como misterio o como algo muy intrigante. En este caso, en este primer podcast de La Cara Oculta de, vamos a hablar sobre los acabadores. ¿Qué es un acabador? O mejor dicho, ¿qué fue un acabador? Nos vamos a meter en su piel para adentrarnos en la práctica de aquellos que ayudaban a morir a los moribundos, conocidos también como compañeros de la muerte, o simplemente como acabador. Hay que irse al siglo XVII, donde encontramos los indicios más antiguos sobre ellos. La muerte era una parte integral de la vida diaria, y la mayoría de la gente de esa época moría en casa, rodeada de familiares y amigos. Es en este contexto donde los acabadores surgieron como una figura importante en el proceso de morir, ofreciendo sus servicios para ayudar a los moribundos a prepararse para su paso a la otra vida. A lo largo de este episodio exploraremos quiénes eran los acabadores, cómo se formaban y qué herramientas y técnicas utilizaban en su práctica. También hablaremos sobre las controversias y críticas que surgieron en torno a este oficio maldito y el legado y repercusión en la cultura y en la historia. Así que acompáñanos en este viaje a través del tiempo y descubre la fascinante historia de los acabadores desde sus inicios hasta su final. Hay que empezar con su contexto histórico y cultural. Es en el siglo XVII cuando se veía los inicios, o se encontró los inicios, en lagajos de la historia, este oficio maldito. Hay que recordar que la muerte era algo muy significativo para la sociedad desde sus inicios. La muerte siempre ha estado muy presente y hemos tenido que acostumbrarnos a lidiar con ella de una manera muy directa y constante. Como resultado, la muerte se ha convertido en una parte integral de nuestra cultura y de la sociedad. Es en este contexto cuando también la religión, en esos siglos pasados, ¿no? Hablando del siglo XVII, la religión jugó un papel muy fundamental en la forma en la que se concebía, se trataba la muerte. La mayoría pensábamos que después de la muerte vendría otra vida, y hay que prepararse para la muerte, ya que se consideraba una parte muy importante en la vida del cristiano. Los rituales religiosos, como la confesión y la extrema unción, eran esenciales
para asegurar una muerte tranquila y una transición segura a la otra vida. No obstante, la preparación para la muerte no siempre es fácil. Muchas personas morían de enfermedades dolorosas o traumáticas, y ante la falta de atención médica, pues había que ver que no había una cura muy específica o efectiva para lo que los estaba aquejando. Es en este contexto cuando los acabadores surgieron como una figura importante en el proceso de morir. Los acabadores eran personas que ofrecían sus servicios para ayudar a los moribundos a prepararse para su paso a la otra vida. A menudo eran hombres mayores que tenían una reputación de sabiduría y experiencia en el trato con la muerte. Los acabadores estaban capacitados para proporcionar atención médica básica, así como para realizar tareas específicas que ayudaban a los moribundos a prepararse para la muerte. No obstante, hay que decir que estamos hablando en un siglo XVII más o menos, que es cuando empieza el trabajo del acabador, que la muerte era el pan de cada día y la preparación era algo fundamental para los cristianos y otras personas de otras religiones. No obstante, los acabadores empezaron a ser una figura muy importante, ya que todo el mundo quería asegurarse la vida en el más allá. Y quien no, incluso a día de hoy, quien no nos gustaría pensar en eso. Hay que centrarse más en esta figura del acabador, porque sí, eran personas mayores, sí, tenían mucha experiencia y mucho trato con la muerte, pero no existía una formación formal para convertirse en acabador. Muchos adquirían estas habilidades y conocimientos a lo largo de sus vidas, ya que en su mayoría eran agricultores, pastores, parteras y otros miembros de la comunidad que tenían experiencia en el trato con la muerte. Muchos también incluso eran enfermeros, cuidadores, lo que le permitía adquirir ciertas capacidades básicas en el tema de la medicina. Aunque no hay un perfil específico, sí que hay que decir que tenían cierta afiliación religiosa, ya que algunos acabadores, de los más conocidos, eran miembros de la Iglesia Católica. Hay que decir que, por ejemplo, a nivel europeo, tenemos el caso del franciscano Jean-Pierre de Caussade, o Caussade, perdonad mi francés, y era uno de los miembros más conocidos de la religión francesa del siglo XVII, y aparte era acabador. Otro, también miembro de la Iglesia Católica, podríamos nombrar en algunos aspectos a más sacerdotes, monjes, frailes, que sí que tenían ese trato con lo que era la muerte, y entonces también tenían esos servicios. Hay que decir que, sin embargo, aunque había miembros de la Iglesia Católica en ese momento no aceptaba mucho el oficio del acabador, porque decía que solo Dios tenía el derecho de decidir cuándo una persona debía de morir. No obstante, como he comentado antes, existían sacerdotes y monjes que estaban involucrados en el oficio del acabador. No obstante, también hay que decir que no todo eran conocimientos que se adquirían en el día a día. También existía conocimientos que se adquiría a través de la lectura y de la enseñanza oral entre un acabador a otro, ya que si estaban afiliados a una orden religiosa, por regla general dentro de ese gremio existían ciertos escritos que daban consejos y maneras para hacer realmente de una manera adecuada su trabajo. Así que era un trabajo rechazado por parte de la sociedad, pero también muy
e importante y respetado por otra parte de la comunidad, ya que incluso se les pagaba por sus servicios y se les consideraba una parte valiosa en el proceso de morir. Así que, ¿cómo hacían ese proceso? Porque imaginarse la situación, ¿no? Llegar a casa de una persona, viéndola en sus últimos días de vida y teniendo, ¿no?, que finalizarla de una manera digna y que no sufriera bastante, ¿no?, esta persona más de lo que ya estaba sufriendo. Así que el proceso, al fin y al cabo, era algo más asistencial, ¿no? Era una parte de asistencia a esa persona que se estaba muriendo y se le preparaba para su muerte, ¿no?, asegurando que se sintiera tranquilo y en paz durante el proceso, ya que el proceso no se iniciaba cuando el moribundo estaba siendo identificado por la comunidad o por la familia como alguien que ya no tenía más salida que la muerte y había que ayudarle en ese proceso. El acabador era llamado y llegaba al hogar del moribundo, donde evaluaba su condición médica y comenzaba a prepararlo para la muerte. Uno de los primeros pasos que tomaba el acabador era ayudar al moribundo a enfrentar su propia mortalidad, a hacerle ver que lo que había era lo que había y tenía que irse de la manera más digna y tranquila. Así que esto implicaba tener conversaciones honestas sobre la muerte, la vida después de la muerte y de los aspectos espirituales del proceso de morir. Los acabadores a menudo se basaban en la religión y la espiritualidad para ayudar al moribundo a encontrar paz y consuelo en la idea de la muerte, además que, obviamente, darle apoyo emocional y espiritual. Había también que realizar tareas médicas básicas. Esto incluía administrar ciertos medicamentos para aliviar el dolor y la ansiedad, proporcionar atención a esas heridas o enfermedades que pudiera tener el moribundo para que esté lo más cómodo posible. Una parte muy importante en el proceso del acabador era preparar el cuerpo para la muerte. Esto incluía bañar y vestir por última vez al moribundo para preparar su cuerpo para el entierro. Además, los acabadores también se encargaban de hacer los arreglos necesarios para la disposición del cuerpo, incluyendo la organización del funeral y del entierro. Sí que es verdad que los acabadores tenían oraciones para realizar su trabajo, pero siempre esas oraciones dependían de la religión o creencias del moribundo. Hay que adaptarse a lo que esa persona necesitaba. Había oraciones cristianas, obviamente si el moribundo así lo era, podía recitar el acabador oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María o la oración de San Francisco, ya que estas oraciones se centraban en la idea de la muerte como una transición hacia la vida eterna y en el consuelo y la protección divina. También había oraciones de consuelo, donde se hacían oraciones, frases, donde se buscaba que la persona encontrara la paz y la tranquilidad. Estas frases podían ser afirmaciones simples y llanamente como todo estará bien o ya no sentirás dolor. También había oraciones personalizadas, obviamente, ya que algunos acabadores hacían sus propias oraciones que iban personalizando para cada moribundo, adaptándose a su realidad, a sus necesidades, a sus creencias, y iba incluyendo ciertos elementos religiosos o no religiosos, dependiendo del moribundo y del significado que estos elementos pudieran tener o no para el que iba a fallecer. También hay que tener en cuenta que el acabador nunca podía imponer sus creencias al moribundo, ya que realmente era una figura de apoyo y consuelo según las necesidades de la persona. Así que realmente no existía unas oraciones
preestablecidas, sino que según el moribundo, así sería ese proceso. De todas formas, hay que decir que esos medicamentos, esos brebajes que utilizaban los acabadores, obviamente, eran más que medicaciones, eran venenos, drogas, para ayudar al moribundo a morir de la manera más rápida y sin dolor. Porque como decimos, son acciones paliativas. El moribundo sabía perfectamente que una vez que el acabador llegara, no tendría manera de salvarse. La cosa no pintaba bien. Así que estos venenos pues eran prácticamente venenos suaves, se utilizaban en cantidades muy pequeñas para evitar cualquier sufrimiento innecesario. Hay que destacar que estos usos de veneno era una práctica muy común en algunos lugares, pero no todos los acabadores lo hacían. Igual que digo que hay un ritual, ¿no?, del acabador para cada persona, pues cada acabador también tendría sus propias normas morales y éticas y diría, pues aquí no voy a usar veneno, y en otros casos pues sí aceptarían este uso de venenos. Hay que decir que los venenos de todas formas también era algo muy importante, muy hay que decir que habían que utilizarlos de manera muy específica, ya que dichos venenos, dichas drogas en la sociedad antigua, al igual que hoy en día, no siempre eran de uso legal, entonces también a veces había que utilizarlo en secreto y se pactaba con los miembros de la familia del moribundo. También hay que decir que estos venenos pues obviamente ayudaban a morir de manera más piadosa y compasiva al moribundo, ya que se creía que el moribundo pues moriría de manera más digna y en paz. También había críticas donde obviamente se cuestionaba la moralidad de esta práctica. En especial si se usaba esos venenos sin el consentimiento claro del moribundo o de sus familiares, y este no era capaz de poder dar su consentimiento. De todas formas, el veneno también lo que hacía, o las drogas, era acelerar la muerte. Había una práctica un poquito más extendida donde se le daba cicuta. Entonces, una vez que el moribundo lo tomaba, se le ladeaba la cabeza y así el acabador podía de un solo golpe certero y mortal con un martillo de madera darle en la nuca, y así esta persona pues descansaría en paz. Hay que decir, obviamente, no volvemos ya al asunto de la controversia y las críticas de los acabadores, que era algo muy complicado, de que hay que tener en cuenta que las sociedades siempre han sido muy complejas y la ley, la moralidad, la ética, el consentimiento son elementos que obviamente criticaban muy duro o de manera muy efectiva la función del acabador o incluso su propia existencia como oficio real. Por eso esas palabras de ese oficio maldito, ese oficio oscuro del acabador, porque no siempre estaban bien vistos. Hay que decir que obviamente primero tenemos lo que es el asunto de la legalidad. Hay gente, había sociedades, había ciudades, había países donde la legalidad decía que ese trabajo no era algo legal, era algo ilegal, es decir, que estos acabadores tenían que actuar en secreto, con el riesgo de ser arrestados y encarcelados por su simple trabajo. Así que todo esto era algo muy complicado en ciudades, en países donde el trabajo, el oficio de acabador era ilegal. Luego la moralidad, esto siempre ha existido. Hoy en día tenemos la ética de la eutanasia, si esto es algo adecuado o no para ese moribundo, pues aquí pasaba lo mismo. Había muchísimo peso en la religión católica que prohibía dichos actos, aunque había religiosos que lo practicaban,
Y luego pues también otras religiones que tampoco aceptan que el moribundo pueda acabar con su sufrimiento antes de tiempo. Luego tenemos el consentimiento, otra cosa que es muy importante, ya que no siempre el moribundo podía darlo, y entonces dependía de los familiares. En casos donde la familia se llevaba bien, pues perfecto, pero imaginarse en familias donde había peleas, broncas, por herencia, por lo que sea, lo que estarían deseando los familiares de que llegara el acabador y eliminara de una vez por todas a ese familiar con el cual le tenían cierta tirria, ¿no? Así que es algo muy complejo cuando el propio moribundo no podía dar su consentimiento. Y luego también algo muy interesante, era el abuso de los acabadores. Los acabadores siempre se veían, o en su mayoría se veían como personas compasivas y piadosas. Entonces, había una posibilidad donde la persona estuviera muy enferma o estuviera muy mal, pero quizás sí que tenía solución para salir adelante. Y en este caso, estos acabadores verían a esas personas sufriendo por su enfermedad y decidieran que no tenía solución y bueno, pues vamos a acabar, ¿no? Cuando realmente el pobre pues sí que tenía. Entonces había que tener también cuidado con esos aires de grandeza que se daban los acabadores. Hay que decir que, bueno, es muy complicado encontrar registros históricos sobre estos acabadores. Ya antes hemos comentado la existencia de uno de ellos, de ese cura, ¿no? O sea, ese religioso francés, franciscano, Jean-Pierre, pero no es el único. Es decir, existen más, ¿no? También está Jean de La Fontaine, otro que era escritor y poeta, en este caso, francés, que también se cree que fue acabador, o si no lo fue, al menos escribía muchísimas poesías a favor de la misma. Otro, Angelus Silesius, otro poeta y filósofo, en este caso alemán, que igualmente se cree que fue acabador, pero si no lo llegó a ser, también escribió bastante a favor. En España también tenemos Fray Luis de León, otro escritor y poeta, que también se dice que ayudó bastante en el oficio de acabador, igual, si no lo fue realmente, escribió bastante sobre el tema. Y otro fue San Juan de la Cruz, un santo y poeta español. También se cree que fue acabador e incluso en este caso hay muchísima más evidencia de que lo fue, pero siempre queda la duda. ¿Por qué? Porque el oficio del acabador estaba muy mal visto y no siempre era aceptado. Sin embargo, sí se ha ido quedando cosas en nuestra actualidad, han dejado un legado muy importante. Hay que decir que los acabadores en muchos casos fueron vistos como héroes, aunque también fueron vistos como villanos por lo que hicieron. Como digo, la religión católica siempre decía que solo Dios tenía el derecho de decidir cuándo una persona debía de morir. En nuestra época, como hemos comentado antes, ¿no? En un grado, esa práctica de la eutanasia pues procede de su origen de los acabadores. Al igual modo, el testamento vital o testamento en vida, ya que es la única herramienta que permite a los pacientes decidir sobre su atención médica y final de vida, una vez que ellos ya no sean conscientes para poder expresar su decisión. Hay que decir que estos temas, por desgracia, por suerte, siguen siendo todavía tema de debate. La ley de la eutanasia que se está aprobando, se ha aprobado realmente hace poco, ciertas ideologías políticas que siguen negando esa última voluntad del moribundo, o en este caso ya del paciente en nuestra actualidad, y que curiosamente todo esto, sin que mucha gente lo supiera, encuentra su origen en los acabadores, un oficio maldito, un oficio prohibido. Espero que os haya gustado este primer podcast
de La cara oculta de, y que pronto nos volvamos a escuchar para hablar de más misterios de nuestro mundo. Un saludo y hasta pronto.